Buenos días a todos, buenos días de nuevo. Y proseguimos aquí con esa reflexión sobre la moral para luego paulatinamente llegar a la cuestión de los moralistas. La vez pasada habíamos insistido en la correlación estrecha entre la filosofía y la disposición moral. La disposición moral está en digamos, en el corazón mismo de la filosofía, lo que implica que la filosofía se interroga sobre sí mismo, sobre su fin, sobre eh, su, las circunstancias que la conlleva a su ejercicio. En fin, esa interrogación de la filosofía por la filosofía eminentemente filosófica, sobre la utilidad, por ejemplo, de la filosofía, el porqué de la filosofía, y conlleva a también expresarla en tanto que es disposición moral. Y habíamos visto que hay dos caminos, si se quieren, que recorre la filosofía y que se despliega históricamente y que los manuales de filosofía retratan bien, pues una forma, digamos, meramente hedonista y otra más ascética, aunque la forma ascética eh, puede acoplarse a la forma hedonista. Y esa forma ascética también se expresa y se cultiva en nombre de una virtud y de una razón por la cual, una vez más, el hincapié en los manuales se hacen sobre el camino ascético. Se valora, algunos dirán excesivamente, ese camino ascético y se desconsidera el camino puramente hedonista, esa especie, ese gozo eh, desenfrenado de los placeres. Pues muy bien, como vamos a proseguir sobre una introducción, digamos, a la moral, lo que habría que tener en cuenta en filosofía cuando se trata de moral, pero para recordar una vez más esos dos caminos, dos lecturas, para ver que virtud y vicio, para decirlo así, de manera un poco rápida, se, se miran. Hay, un, hay una confrontación existencial y una confrontación vía el ejercicio del pensamiento y vía los métodos que propone la filosofía. Y aquí dos texticos que viene bien con los tiempos presentes, recuerda, tiempo de incertidumbres, pero en que la filosofía se prueba a sí misma y la invitación a filosofar también se hace más aguda. Un primer texto del poeta Charles de Baudelaire, recordando un video que está muy presente en este momento, que circuló, de Serge Reggiani, un cantante francés que también fue un buen actor, que cultivaba las letras y la poesía, que fue muy apreciado en su momento. Un video de 1968, me parece, en que él cita un poema, precisamente un poema de Charles de Baudelaire, en el Spleen de París. Son pequeños poemas en prosa que hizo Charles de Baudelaire en su momento, donde se acoplan un llamado a cultivarse de manera hedonista o ascética. Es el poema 23 del Spleen de París, pequeño poema en prosa. Aquí tengo una edición. El poema 23 entonces del Spleen de París. El spleen significa la melancolía, el tedio. Eh, y siempre en Baudelaire hay esa connivencia entre una aspiración a lo trascendente, a lo inmanente, a lo ideal y a lo terrenal. Eso está muy presente. También en las flores del mal. Dice ese pequeño poema lo siguiente: embriagaos. Hay que estar siempre borracho. Eso es todo. Eso es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que destroza vuestros hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo, pero embriagaos. Y si alguna vez en la escalinata de un palacio
en la hierba verde de un foso, en la triste soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida o disipada ya la embriaguez, pregunta al viento, a la hora, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo cuanto huye, a todo lo que gime, a todo cuanto rueda, a todo lo que canta y a todo lo que habla. Pregúntale qué hora es. Y el viento, la hora, la estrella, el reloj os responderán. Es hora de emborracharse, para no ser los esclavos martirizados por el tiempo. Embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo. Bien, esa correspondencia, una vez más, entre una forma jovial o meramente hedonista y la ascética, nos remite a esas primeras sesiones de los primeros videos. Pero también aprovechando, digamos, de expresiones literarias, porque al digamos, comentar los moralistas, vamos a ver precisamente que la literatura está en juego. Entonces, ¿qué hay de la filosofía en relación con la literatura en relación con la filosofía? Eso es muy importante y esa filosofía moral se expresó literariamente, lo justificaremos, lo vamos a ilustrar. Otro texto, yo hundido en este momento en la montaña mágica de Thomas Mann, que marca que se sitúa antes, probablemente de la Primera Guerra Mundial, en los Alpes, en la ciudad el pueblo de Davos, entre Alemania y Suiza. Hay un sanatorio, hay gente más o menos de una clase media o aristocrática que están en ese sanatorio, que también tiene las apariencias de un hotel, para tratar de aliviarse o curarse de problemas, de enfermedades que atañen a los pulmones, de tuberculosis, etc. Entonces hay una reflexión sobre el tiempo, un tiempo otro, sobre la condición humana. Hay muchísimos personajes y en esa reflexión, digamos, filosófica, donde intervienen todos los componentes del ejercicio de la humanidad de cara, digamos, a la vida, de cara a la muerte, de cara al dolor, pero también de cara al placer. Hay en francés un personaje, Claudia Chochat, que se dirige a uno de los personajes principales, que es Hans Castorp. Hans Castorp está enamorado de Claudia Chochat y en un carnaval que se organiza dentro de ese hostal, declara, digamos, su amor y no en alemán ni tampoco en ruso, pero en francés, Claudia Chochat en un momento dado hace una reflexión sobre la moral, donde se entremezcla la virtud con el vicio. Es una reflexión sobre la moral y sobre los moralistas, y es otro ejemplo para ver que siempre, digamos, esos enfoques, el hedonista y el ascético, en la disposición moral y en el ejercicio de la filosofía, se encuentra desbordando, obviamente, lo que podríamos leer y observar en los sistemas propiamente filosóficos y en los filósofos. Y lo dice rápidamente en francés, es una postura así afirmativa, contundente. La moral, se pregunta ella, ¿la moral? ¿Eso te interesa? Pues me parece que habría que buscar la moral no en la virtud, es decir, en la razón, la disciplina, las buenas costumbres, la honestidad, sino más bien en lo contrario, quiero decir, en el pecado, cuando uno se abandona al peligro, a lo que es dañino, a lo que nos consuma. Me parece que es más moral perderse y aún más dejarse morir, dejarse llevarse al declivo, que conservarse. Los grandes moralistas no eran virtuosos, pero eran unos aventureros en el mal, unos viciosos, unos grandes pecadores, que nos enseñan a inclinarnos de manera muy cristiana frente a la miseria.
todo eso debes desgustarte mucho, ¿cierto? Bien, y obviamente aquí cuando se habla de moral, y sobre todo de moralistas, hay unas afirmaciones contundentes que nos acerca así que a lo que es la máxima y el aforisma. Pero dejemos esto por ahí, eran dos ejemplos literarios para recordar esos dos caminos, que sí que metodológico, esas dos posturas, que son dos disposiciones morales que se corresponde, que se nutre, la confrontación también es una forma de correspondencia. Y dicho esto, pues proseguimos entonces, después de la disposición moral, en relación con una pequeña introducción, brevísima introducción sobre la moral en filosofía. Bien, cada vez que hay una dificultad en filosofía, pues uno se remonta, digamos, al origen de los términos que uno emplea para acercarnos a una definición más precisa. En el empleo de esos términos y obviamente en el análisis filosófico que uno quisiera proveer. Entonces, bueno, el moral viene del latín morale, moralis, y morale, moralis viene asimismo del término moris, es decir, las costumbres. La expresión remonta a Cicerón, que fue no solamente un traductor genial de ciertos textos filosóficos griegos, sino un inventor, al lado de Séneca, de términos en latín para corresponder a la filosofía griega, a los términos griegos, y también corresponder a la modalidad romana de filosofar. Y hay una expresión en latín, mos maiorum, la costumbre de los mayores, es decir, de los ancestros, que remite precisamente a la reapropiación de una sabiduría ancestral. Uno es un buen heredero y se aplica en una mirada hacia atrás a una reapropiación de esos hábitos, de esas costumbres, como garantes para andar en la vida, para conformar un sentido en la vida. Eso aparece en todos los textos y es propia, en cierto modo, de una forma antigua incluso de vivir filosóficamente. La mos maiorum, la costumbre de los ancestros, que es un respeto, una relación privilegiada, una consideración respetuosa también a la moral ancestral. Y ese término de moris, pues la traducción del griego por parte de Cicerón de éticos, de donde viene nuestra palabra lo ético, la ética, etc. Éticos, el sustantivo es ethos, y que sería, cuya traducción sería una vez más mos en latín. Y todo eso designa, digamos, la moral, o lo que se empieza a entender por moral en la antigüedad. ¿Qué designa entonces esto? Pues desbordando un poco la antigüedad, la moral designa el conjunto de reglas en vigor que los miembros de una sociedad dado encuentran como guías de su conducta, enunciados en términos de bien y de mal. Es un conjunto de reglas en vigor, vivas, no son letras muertas, no es un código inscrito fuera de nosotros, digamos, pero no, es inscrito en nuestros hábitos, un código, reglas vivas que los miembros de una sociedad se dan como guía de sus conductas, de su conducta moral, y se corresponde, digamos, con los términos de bien y de mal. Y obviamente la noción misma de escuela filosófica en la antigüedad corresponde bien a esa definición. Un conjunto de reglas de vida. Por ejemplo, Pierre Hadot insistió mucho sobre esto al decir que la filosofía antigua procede siempre de una elección fundamental de vida, la cual elección fundamental de vida se da en la vivencia de reglas de vidas. Y la filosofía helenística, en particular el epicurismo, el estoicismo, ilustra muy bien toda esa serie de prácticas que remita a un intento de moldear en cuerpo y alma al individuo, es decir, de moldear al individuo. Y la escuela filosófica es precisamente ese tiempo libre, ese espacio libre, donde
en conjunto, en relación con la elección fundamental de vida, se practica una serie de reglas vivas. Entonces es un ejercicio práctico, a la vez teórico, que conforma una sociedad, ¿cierto? Todo el mundo se corresponde y se entiende como miembros dentro de una comunidad. O sea, hay un sentido de pertenencia, si quiere. Hay un sentido común, que es un sentido filosófico, y obviamente hacia un fin o en relación con el bien o el mal, en particular en la antigüedad, obviamente con el término de una vida excelente que sería la felicidad, y que se ajusta a menudo a la noción de virtud y razón, a la noción de bien. Entonces, primera definición, y la antigüedad nos ilustra bien esa definición, pero también desborda obviamente la antigüedad. Y segunda definición, es la moral es una disciplina filosófica. Dentro del ejercicio de la filosofía, es una disciplina que reflexiona, que piensa precisamente esas reglas que ciertas comunidades se dan. Las comunidades se dan ciertas reglas morales y la filosofía interviene para precisamente interrogar esto que cierta comunidad en sus momentos históricos se dan. Entonces la filosofía, la moral es una disciplina filosófica que reflexiona sobre esas reglas y que busca en su reflexión el fundamento precisamente de esas reglas o los fines a partir de los cuales esas reglas pudieran asentarse. La disciplina filosófica que reflexiona sobre esas reglas y buscando el fundamento o los fines. Y en ese sentido, usted puede hablar de la moral estoica en un sentido muy moderno. Es decir, casi que aislando artificialmente lo que sería la moral, por ejemplo, de la lógica, o por ejemplo de la física. Usted dice, pero en un sentido muy moderno en esa definición, la moral estoica, la moral epicúrea, la moral kantiana, etcétera, etcétera. Entonces se trata, en esa definición, en esa expresión, precisamente de filosofía moral. Y vamos a ver que hay una serie de conceptos que intervienen en esa definición. Ahí, por lo tanto, vemos que estas dos definiciones propuestas o un conjunto de reglas en vigor que los miembros de una sociedad se dan para encontrarse como guías precisamente de su conducta, enunciadas en términos de bien y de mal, y al mismo tiempo la reflexión filosófica, la disciplina filosófica, que implica un ascesis, un ejercicio, una forma de ascetismo, para reflexionar y cuestionar esos reglas, buscando su fundamento y buscando sus fines, se corresponde. Una vez más, estamos en relación con los primeros videos, y entendemos que hay una disposición moral y que hay un cuestionamiento filosófico por parte de la filosofía misma. Entonces el cuestionamiento filosófico se dirija hacia una fuera de la filosofía, que sería precisamente, por ejemplo, ciertas reglas que aparentemente no son filosóficas, pero que cierta sociedad se da, o que ciertos miembros dentro de una comunidad se da, y al mismo tiempo ese afuera implica un cuestionamiento de la filosofía hacia ella misma, en tanto que la filosofía, al no tener de manera predeterminada un objeto que condicione y que regule su andar, a diferencia de otras disciplinas, precisamente se conlleva sin cesar, de manera crítica, en una instanciamiento crítica, a interrogarse sobre sus propios fundamentos, si es que lo hay, y la disposición moral estando inscrito como postura filosófica, la filosofía inevitablemente también se reflexiona a sí misma en un sentido moral. Y por ende, la moral no deja de ser un hincapié, no deja de ser de manera autónoma una cuestión menor, un apéndice de la filosofía, sino que estamos ahí correspondiendo con
una cuestión esencial, entre comillas, una cuestión sustancial, entre comillas, una cuestión inherente, mejor, a la filosofía. Hay una inmanencia entonces del cuestionamiento filosófico sobre la filosofía misma. Bien, ahí estamos con esa disposición. Y hay muchos términos, en primera instancia, cuando se habla de moral, si usted mira los diccionarios, los manuales, va a aparecer unos términos fundamentales, esenciales, correlativos a la moral filosófica. Son 4: acción, voluntad, valor, fin. Son 4 términos: acción, voluntad, valor y fin. La moral concierne la situación de la voluntad frente a la acción en función de un valor y relativamente a un fin. La moral concierne la situación de la voluntad frente a la acción en función de un valor y relativamente a un fin. Muchos manuales aquí van a emplear una expresión que a mí no me gusta mucho, porque me parece falsamente neutral y porque me parece que encierra o remite a una ideología, pero la expresión que yo considero como falsamente neutral, que falsamente quisiera marcar un no compromiso, paradójicamente filosófico, es la expresión de agente moral, que aparece mucho, pero que voy a usar, pero quisiera especificar esa expresión de agente moral. Entiende aquí, es un sujeto que dice yo. Entonces hay una autonomía, digamos, del sujeto, que se da hay un repliego, digamos, y una suficiencia del sujeto que se enuncia diciendo yo. Bueno, ¿en qué consiste ese yo? Aquí hay muchas modalidades de la expresión de ese yo. La afirmación podría valer, aunque todos esos términos ya no remito más a una expresión moderna, podrían valer para el estoicismo. Por ejemplo, si pensamos en Marco Aurelio, en sus meditaciones, entonces hay una autoafirmación del yo, pero el yo que es el guía principal, como dice Marco Aurelio, es el to hegemonicon, el principio rector de un alma supuestamente enteramente racional, y esa autoafirmación es un resguardo de sí frente a las pasiones ajenas y propias. Bien, o podría ser, sin que Descartes hubiera mencionado para nada esa noción de sujeto, precisamente la autonomía del cogito. Se puede dudar de manera hiperbólica de todo, pero no puedo dudar que estoy dudando. Por lo tanto, mientras estoy dudando, soy en tanto que estoy dudando. Como una cosa que pienso, una res cogitans, cogito ergo sum, pienso luego sum. Y aquí, obviamente, valdría también esa definición de que la referencia, la concreción, la postura afirmativa de la existencia de un agente moral, en tanto que hay una voluntad que remite o que procede a una acción en función obviamente de un valor moral, de unos criterios y relativamente a un fin, pues esa definición ya vale, sobre todo por la modernidad, al decir, es un sujeto que dice yo, que está en la posibilidad de afirmar, incluso de manera suficiente, yo, cuando y ese yo es un sujeto filosófico. Muy bien, y el fin tiende a un bien, es tendencia, incluso es deseo, razón por la cual, al decir que el fin tiende a un bien o es deseo de un bien que uno tiene que postular, argumentar, etc., pues remite a mí también, lo ven, lo entiende a la filosofía misma. En tanto que la filosofía carece de algo que es Sofía, que es sabiduría, y ese deseo de Sofía también se acopla a ese deseo de tender a lo que la filosofía considera como un bien. Y el fin tiene un bien que se distinga, digamos, de los otros valores. En particular, se distingue de lo verdadero y de lo bello. Para nosotros modernos, pero para los griegos, a menudo,
no hay distinción entre lo verdadero y lo bello, y podríamos considerar que la moral se ajusta, digamos, a lo que entenderíamos como una estética, y asimismo esa no distinción, digamos, entre lo verdadero y lo bello se acople a ese fin deseado, ese fin buscado, al fin al cual uno tiene, que es el bien. Y Platón, Aristóteles, etcétera, todos los filósofos permite expresar esa aptitud, esa disposición moral, que es también una aptitud hacia lo bello. Entonces lo bello puede ser aquí, una vez más, un bello de tipo hedonista. Entonces más bien aquí hablaríamos más bien de un cultivo del cuerpo, etcétera. O es un bien que se acopla a la forma más ascética, es decir, a la razón y la virtud. Y vuelvan a encontrar la problemática es muy conocida entre el parecer y el ser, o esa supuesta anteposición entre el alma y el cuerpo. Y algunos no dudarían hablar de formas, digamos, dualistas. Entonces uno pensaría en Platón, etc. Aunque esa presentación es bastante esquemática. Pero bien, ahí hay esa posibilidad de asentarnos de manera segura en el camino moral y también de manera didáctica en lo que se ofrece aquí, que es una brevísima introducción a la moral en filosofía.